La Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales se complace en presentar un trabajo investigativo acerca de las corrientes filosóficas. En breve, vamos a comprender lo que son las corrientes filosóficas. Corrientes filosóficas es la que permite a los y las estudiantes tener una experiencia de aproximación a una filosofía asequible para sujetos no filósofos, tomando en consideración su etapa evolutiva y su contexto. Al respecto, nos dice la carta apostólica del Papa Juan Pablo II, Fides et Ratio: el hombre, cuanto más conoce la realidad y el mundo, y más se conoce a sí mismo en su unicidad, le resulta más urgente el interrogante sobre el sentido de las cosas y sobre su propia existencia. A continuación vamos a hablar acerca de los objetivos generales y unos específicos. Como objetivo general tenemos crear propios conocimientos acerca de las corrientes filosóficas de China, India y Japón. Objetivos específicos: interpretar las características de las corrientes filosóficas de China, India y Japón. Y por último, interpretar lo que cada una de ellas quiere transmitir y enseñar. Corrientes filosóficas de China. La aparición simultánea de religiones y filosofías en la última época de la dinastía Zhou se llama 101 escuelas de pensamiento, donde aparecieron grandes pensadores filósofos chinos. Dentro de estas corrientes filosóficas tenemos el moísmo, que predicaba la no violencia, la devoción a la utilidad y la fragilidad, condenando el derroche, lujo y despilfarro. A continuación, el taoísmo. Este se enfatiza en vivir en armonía con el Tao. La palabra china Tao suele traducirse por vía o camino. Dentro del taoísmo está el denominado yin-yang, que es un concepto muy importante para el taoísmo, ya que en esta evidencia la dualidad del universo. La idea se basa en que existen tres fuerzas que interactúan en la realidad, que se denomina el yin y el yang, y el Tao. Las dos primeras son fuertes contraposiciones entre sí, ya que contemplan y actúan una de la otra. Esta fuerza se le puede decir que es una fuerza activa y la otra pasiva. En cuanto al Tao, por su parte, es una fuerza superior que contiene a ambas. A continuación, el confucianismo. Su filosofía netamente humanista sacratiza lo cotidiano, eleva el sentido de las costumbres y las relaciones humanas que adquieren miticismo. El confucianismo habla también de la necesidad de que el más grande de los sabios, es lo que busca este tipo de filosofía, ya que el sentido moral busca ser más refinado. Si fuese un gobernante, este debería ser el más sabio de todos, ya que este participa de modos virtuosos de los antepasados, ya que este se puede ejemplificar según 5 virtudes, como la benevolencia, la rectitud, la sabiduría, la responsabilidad y sobre todo buscar un equilibrio interior y con la naturaleza. También tenemos el budismo. Busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan al conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Para llegar al nirvana, ya que lo que busca el budismo es llegar a este nirvana,
se siguen algunos pasos. El budismo es el camino de las enseñanzas prácticas. Las prácticas del budista, como es la meditación, son un medio para lograr que una persona se transforme a sí misma, desarrollando así las cualidades de conciencia, bondad y sabiduría, que esto es prácticamente a lo que se refiere esta clase de filosofía. Busca llegar a la sabiduría y a la armonía. Corrientes filosóficas de la India. La filosofía de la India se refiere a cualquiera de las diferentes tradiciones del pensamiento filosófico que se originaron en el subcontinente indio, incluida la filosofía hindú, la filosofía budista y la filosofía jainista. La filosofía de la India se puede clasificar en dos clases, Astika y Nastika. Los sistemas Astika respetan los Vedas y son los siguientes: Samkhya, Yoga, Vedanta, Nyaya, Keshika y Mimamsa. Los sistemas Naskita, por otro lado, rechazan este pensamiento védico, siendo los siguientes: Jainismo, Budismo y Carvaka. En Occidente, las escuelas de filosofía tenían éxito, pero luego fracasaban una tras otra. Pero en realidad, en la India, todos los sistemas han permanecido y permanecen. Inclusive hoy en día, compiten a través de sus prácticas y los discípulos. Podríamos decir que son filosofías vivas, siguen siendo relevantes para nuestra forma de vivir, encierran enseñanzas prácticas al nivel del cuerpo y de mente. Quizás lo más importante de los sistemas de la India es no ver la filosofía como una práctica alejada del día a día, sino más bien como una forma práctica de explorar aquello que nos permite vivir de forma más enraizada, más conectada con este cuerpo, con los demás, con aquellas partes de nosotros que no somos conscientes. Por lo tanto, y en general, vamos a decir que la filosofía de la India es considerada una disciplina práctica que trabaja desde la conciencia, a diferencia de la práctica intelectual y no meditativa de la filosofía occidental. Su objetivo siempre debe ser mejorar la vida humana, transformar su día a día desde una práctica que incluye el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Corrientes filosóficas de Japón. Se puede decir que la filosofía japonesa se origina a partir del desarrollo cultural de Japón a través del proceso religioso, histórico y sapiencial que surgió del pensamiento chino, manteniéndose hasta el periodo Heian, del cual se inicia el pensamiento japonés y al igual que el primero, se orienta a los asuntos de sabiduría práctica. En el momento de los inicios de la era japonesa, en los siglos III y IV, el carácter del origen filosófico se deriva de las creencias animistas y chamánicas en el surgimiento del sintoísmo, del cual con el tiempo se sistematizará de un modo doctrinal hacia la ritualización y los dioses. Con la llegada de la influencia cultural china y coreana en el siglo V, surge además el estudio de la historia japonesa y el pensamiento filosófico queda supeditado a la mitología y a las creencias sintoístas. Al llegar el confucianismo a Japón, se reforzó esta creencia gracias a los puntos capitales que ofrecía, como el predominio celestial sobre lo terrenal. Después de la Última Guerra Mundial, el filósofo de la izquierda clásica creció en su vida intelectual con los intercambios con los postmodernistas y con las escuelas de estudio japonés, marcando la vuelta a las realidades concretas, coincidiendo con las ideas de Karl Marx dentro del marco japonés y criticando a la sociedad consumista de la actualidad. En otras palabras, el pensamiento marca la crítica del yo y los estudios del
psicoanálisis, que estos también se plantean en el lugar de que Japón ocupa en la historia en comparación con otras culturas. Sobre el marxismo, esta crea sus propias escuelas de interpretación. Como conclusiones acerca de las corrientes filosóficas de China, India y Japón, tenemos que la filosofía, más que un pensamiento exterior, es la integridad de la razón y la reflexión profunda de la existencia misma del ser humano y su día a día, para desarrollarnos en el entorno que nos rodea. La originalidad del pensamiento chino se perfila mucho más en sus preocupaciones que en su contenido teórico. El pensamiento filosófico japonés ha pasado un proceso religioso e histórico, derivado de un pensamiento chino, y en base a este inicia un pensamiento que se orienta a los asuntos de sabiduría práctica. Recomendaciones. Para alcanzar la filosofía debemos estar en paz con nosotros mismos y así poder desarrollarnos en vida armónica, paz interior y un equilibrio emocional, cuestionando nuestra propia razón, comprendiendo que la filosofía no busca respuestas, sino que genera preguntas para poner a prueba nuestra razón de ser. Se debe comprender que la filosofía china, desde la perspectiva del espiritualismo, ya que este tipo de filosofía no solo se fundamenta en la teoría, ya que como la filosofía se manifiesta en el budismo y taoísmo, se puede ver claramente que lo que se busca con la filosofía es un equilibrio del hombre con la naturaleza. El pensamiento nos invita a familiarizarnos con varios periodos históricos y tradicionales japoneses. Esto nos lleva a conocer los pensamientos a profundidad con los principales representantes que exponen distintas ideas y condicionamientos.